Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Miguel Cañadas y en esta ocasión quiero presentaros una herramienta que he desarrollado denominada All-in-One WordPress Manager. Esta herramienta tiene como finalidad poder administrar y desplegar múltiples sitios WordPress sobre servidores Ubuntu. Y además, como este script automatiza todo el proceso de despliegue, instalación y puesta en marcha, os va a facilitar muchísimo la operativa, porque además no vais a requerir conocimientos en la instalación de la base de datos, el tema de la configuración del PHP o incluso la configuración de lo que es el servidor en Jinx, ¿no? Que es al fin y al cabo el motor web, que es lo que hace servir en Internet el sitio WordPress, ¿no? Al final, este script tiene como finalidad, ¿no? Pues para aquellas pequeñas empresas o personas que quieren dar servicio, ¿no? de WordPress, de hosting a sus clientes, ¿no? O a amigos, familiares, pues bueno, este script facilita mucho la operativa porque vais a ver que en menos de un minuto vais a tener desplegado los sitios WordPress que queráis, ¿vale? Además, este script tiene otra serie de características, como por ejemplo la instalación automatizada del certificado SSL, indispensable para cualquier servicio web que se publique en Internet, ¿vale? Porque, bueno, aparte de que el certificado SSL va a proteger a los usuarios el acceso a vuestro servidor WordPress, aparte va a hacer que los indexadores puedan hacer que sean públicos estos sitios, porque de lo contrario, si no tuviéramos el candadito, Google ni cualquiera de estos motores de búsqueda haría visible nuestro sitio. ¿Vale? Entonces aquí un poquito, ¿vale? Tenéis las características, pues la creación de los sitios WordPress, la gestión de los sitios existentes, como habilitar, deshabilitar, reiniciar lo que son cada uno de los sitios WordPress, configurar el SSL, tema de backups y restauraciones, ¿vale? Podemos hacer backups manuales o incluso automáticos, ¿vale? Programados. Además, instala todas las dependencias necesarias para poder desplegar los sitios WordPress. Esto lo vamos a ver más adelante. Y al final utiliza una interfaz muy sencillita. Al final lo que utiliza por detrás es Whiptail, ¿vale? Que al final son ventanas dentro de lo que es consola del servidor. Entonces, en cuanto a la parte de requisitos, vamos a necesitar un sistema operativo basado en Linux Ubuntu, 20.04 como versión mínima, recomendable 22.04 o 24.04, ¿vale? Porque, bueno, al final estas distribuciones más modernas tienen parchadas muchísimas de las vulnerabilidades que se han detectado, ¿vale? Y en cuanto al servidor, yo os recomendaría que desplegarais este servicio sobre una VPS de algún cloud provider, como por ejemplo Hostinger, OVH Cloud, Arsys, ¿no? Porque al fin y al cabo este script requiere que para que funcione correctamente el certificado SSL tiene que tener conexión directa contra una dirección IP pública estática, ¿vale? Por tanto, o bien podemos alojar este servidor en una red interna, ¿no? Directamente detrás de un router y natear los puertos 8443, ¿vale? Al servidor, o bien, que es la versión más recomendable, desplegar un servidor, una VPS que ya tenga esa salida a internet con esa dirección IP pública, y de esa forma nunca vamos a tener problemas con los certificados SSL. Aparte, ¿vale? Vamos a necesitar crear dos registros de lo que es nuestro proveedor de dominios, con un registro tipo A lo que es la raíz del dominio y un registro A o CNAME, ¿vale? A lo que es www. ¿Vale? De esta forma, ¿vale? Pues en este caso yo lo tengo con dominio, ¿vale? Tengo rodeo.site, que es el dominio de pruebas que vamos a utilizar a dirección IP pública, y www.rodeo.site también a dirección IP pública. Aquí, en vez de ser un registro A, podríamos utilizar un CNAME, ¿vale? Que apunte a la raíz, ¿vale? A rodeo.site, pero pues como no utilizo por detrás balanceadores de carga y no utilizo cualquier servicio adicional, pues para reducir las latencias lo apunto con una NAMI y así directamente apunta a la dirección IP pública. Bueno, pues como os estaba comentando, el proyecto es completamente de código abierto, lo vais a tener disponible en GitHub, ¿vale? Lo tenemos por aquí, de tal forma que lo vais a poder descargar y redistribuir, editar, modificar como vosotros queráis, sin ningún tipo de restricción, ¿vale? Es vuestro, para vosotros, para que hagáis con él lo que queráis, ¿vale? Y dicho esto, pues bueno, lo siguiente que nos vamos a hacer es, vamos a hacer la instalación de este script, vamos a ver un poquito cómo funciona, y para ello, pues yo lo que he hecho es, ya me he abierto mi máquina virtual, ¿vale? Que, bueno, pues es una máquina virtual que tiene ya directamente una dirección IP pública externa, ¿vale? Entonces, en primer lugar, lo que vamos a necesitar es hacer un apt update, ¿vale? De esta forma vamos a poder descargar bueno, en primer lugar, con apt update lo que vamos a hacer es actualizar todo lo que son los repositorios, ¿vale? Y tendríamos que hacer apt update
upgrade, ¿vale? Yo no lo voy a hacer porque si no va a tardar, va a empezar a instalar todas las dependencias, cosa que ahora no quiero, pero es muy recomendable para descargar todas las últimas dependencias a la última versión y evitar vulnerabilidades en nuestro servidor, ¿vale? En siguiente lugar, lo que vamos a tener que hacer es un apt install Git, ¿vale? En mi caso, pues vais a ver que no descarga nada. Git lo que os va a permitir es descargar lo que es el cliente de GitHub, ¿vale? Para poder descargar lo que lo que es el script del repositorio. Entonces, pues lo único que vamos a hacer es copiar este código, nos vamos a ir a la terminal, lo vamos a pegar, ¿vale? Y vamos a darle, vamos a pegarlo bien, ¿vale? Nos vamos a ir aquí, copy, nos vamos a ir aquí, paste. Vamos a OK. Y como podéis ver, automáticamente nos descarga, ¿no?, la carpeta con el script y nos accede dentro de la carpeta. Si hacemos LL para listar, podemos ver que tenemos el script disponible. Pero este script aún sigue siendo un archivo de texto. Entonces, para poder hacer un ejecutable, hacemos chmod +x iovp.sh. En el caso de que no queramos poder acceder a nuestro script sin tener que estar accediendo directamente a la carpeta y haciendo el comando de /iovp.sh, podemos hacer lo que nos dice la guía, que es copiar el script, ¿vale? Copiar el archivo del script en user local bin y creamos aquí iovp, una carpetita. De esa forma, cada vez que escribamos sudo iovp, independientemente en qué ruta nos encontremos, vamos a poder ejecutar el script, lo cual se hace bastante cómodo. Yo en mi caso no lo voy a hacer, ¿vale? Pero os lo dejo ahí en el vídeo. Bueno, pues el siguiente caso, como podemos ver, al listar cambia de colorcito el script y eso significa que ya es un ejecutable. Entonces, para ejecutarlo, .iovp.sh y tendremos el script disponible en ambos idiomas. En nuestro caso, vamos a utilizarlo en español. Entonces, en primer lugar, pues bueno, lo que tendremos que hacer sería presionar la opción 3, instalar y verificar dependencias. Esto lo que va a hacer es descargar todo lo necesario para que cuando agregamos un sitio WordPress pueda funcionar correctamente. Esto va a instalar la base de datos en MariaDB, va a instalar el PHP en la versión 8.1 y además también va a descargar el servidor Nginx, ¿vale? El Nginx, que es el motor web que va a servir los WordPress a internet. Entonces, yo en mi caso no lo voy a hacer porque ya lo tengo, pero es indispensable que este sea el primer paso que hagáis, ¿vale? Aparte os va a pedir una contraseña para el acceso a la base de datos y bueno, os pedirá una serie de cositas, pero bueno, es muy sencillito. En siguiente lugar, pues bueno, vamos a crear un sitio WordPress, tan sencillo como nos movemos con los cursores, ¿vale? Y damos a la opción 1. Introduce el dominio. Bueno, pues efectivamente nosotros nos vamos aquí y mi dominio era rodillo.site, ¿vale? Lo copiamos, nos vamos aquí y lo pegamos, ¿vale? Rodillo.site. Mira, lo he copiado mal, ¿vale? Pues no voy a escribir a mano. Rodillo.site, ¿vale? Tabulador, OK. Ya está. No hemos hecho nada más. Dame una contraseña para la base de datos. Pues mi clave .2025. Vamos a poner. Damos al OK. Ya está. No hemos hecho nada. O sea, ya tenemos instalado nuestro WordPress. Así de sencillo, ¿vale? Ahora, lo siguiente que vamos a querer es activar el certificado SSL, el candadito. Pues nos vamos aquí a administrar sitios existentes, nos desplegamos por la lista, seleccionamos el sitio WordPress que queremos, tabulador, le damos a OK y aquí nos vamos a la opción 4, configurar SSL. Le damos a OK. Y, bueno, en mi caso me dice, ¿quieres reinstalar el certificado? Porque yo ya lo había hecho anteriormente. En vuestro caso, directamente esta opción nos aparecerá. Yo le voy a dar al 1, ¿vale? Y como podéis ver, automáticamente despliega el certificado sin ningún problema, ¿vale? Bueno, pues tan fácil como si ahora cogemos nosotros y abrimos un navegador, vamos a rodillo.site y ya tenemos aquí el menú pues, de instalación del WordPress. Le vamos a continuar, español, vale, test rodillo, ¿vale? Rodillo y aquí mi clave .2025. Le vamos a copiar para luego pegarlo más fácil. Voy a poner directamente mi correo electrónico, le digo instalar WordPress, le digo acceder, rodillo, pego a esto
Y como podéis ver, ya estamos dentro. ¡Hala! Ya tenemos un WordPress perfectamente operativo y listo para empezar a personalizarlo como nosotros queramos. Como podéis ver, nos ha desplegado también el certificado SSL. Si nos vamos aquí a si nuestra conexión es segura, el certificado es válido. Este sitio ya está listo y disponible para que lo podáis empezar a publicitar por internet. ¿Vale? Bueno, vamos a ver otras operaciones. Bueno, pues en primer lugar vamos a ver el tema de backup y restauración, cosa que es muy importante. Tenemos la posibilidad de realizar un backup manual o realizar un backup automático. Nosotros, si le damos aquí, introduce la ruta de destino para el backup, ¿vale? Pues podemos poner /root /backups, ¿vale? Si le doy a intro, vais a poder ver que se ha hecho en la carpeta root backups rodio.site se ha hecho este backup. Como podéis ver, es un tar.gz, lo que significa que este archivo está comprimido, ¿vale? También podemos automatizar el tema de los backups, pues /root, aquí podéis poner la ruta que vosotros queráis, backups, ¿vale? Y aquí podemos decirle uno diario, uno semanal, uno mensual o personalizado. Personalizado lo que os va a permitir es poder introducir la expresión cron, ¿vale? Que, pues bueno, yo me puedo ir aquí a cron tag guru y entonces puedo decirle, pues, cómo quiero la programación de los backups, ¿vale? Pues mira, aquí te dice minutos, hora, días, month y los días a la semana, ¿vale? Que queremos que se ejecute o los días al mes, ¿vale? Nosotros podemos aquí establecer o directamente podemos preguntarle a ChatGPT, oye, quiero una programación cron que me haga cada 2 semanas un backup. Te saca la expresión cron, tú te vas aquí, la pegas y le dices a OK. Así de sencillo, ¿vale? También tenemos la posibilidad de restaurar un backup. Pues metemos aquí la copia del backup, le damos a paste, ¿vale? Creo que lo ha cogido correctamente, ¿vale? Creo que hay que hacer /root /backups /rodio.site backups rodio, le diría continuar. Restaurar el backup de Rodio, esto sobreescribirá, le diríamos que sí. Y ya ha restaurado completamente al backup que habíamos hecho. Así de sencillo. También tenemos otras opciones como la posibilidad de parar el sitio, iniciar el sitio, reiniciar o incluso eliminarlo, ¿vale? Pues si ya no queremos utilizar el WordPress, ¿vale? Tenemos volver y ya lo tenemos todo. Así que esto es el script, como podéis ver es muy sencillito, en muy pocos minutos hemos desplegado un WordPress, lo hemos puesto en funcionamiento, lo hemos habilitado el certificado SSL y le hemos hecho backups, o sea, ¿qué más se le puede pedir a esta herramienta? Yo creo que os va a facilitar muchísimo el despliegue y la administración de vuestros WordPress, ¿vale? Así que nada, si queréis tener más información sobre los proyectos que voy subiendo, recordad que tenéis la página web miguelcanadas.com. Aquí iré subiendo todos los tutoriales, todo lo que son las chapuzas y inventos que voy haciendo. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, por favor, dejadle un like, que a mí me ayuda un montón para ir creciendo el canal. Y cualquier dudita que tengáis, me lo podéis dejar por los comentarios del vídeo o incluso, si nos vamos aquí a la parte de abajo, tenéis aquí, ¿vale?, la posibilidad de dejarme comentarios y os puedo ir respondiendo y os puedo ir viendo. Así que muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos a la próxima. Un saludo, hasta luego.